Padre Santo, Dios Todopoderoso, tú que estás en los cielos reinando por sobre todas las cosas, venimos delante de ti como tu pueblo, aquellos que tú has convocado del mundo, apartados para ti, para servirte. Y venimos, Señor, humildemente reconociendo nuestra debilidad y reconociendo, Señor, que todo lo que tú haces, Señor, es para manifestar tu gloria y para glorificarte a ti mismo. Y por eso clamamos a ti, Señor, por tu Espíritu Santo, para que obre con poder en medio nuestro en esta mañana, para que por medio de tu palabra nos exhorte, nos dirija, nos guíe, para que seamos edificados como esa casa que tú estás edificando. Que tú, Señor, nos hagas cambiar de aquellas cosas que están mal en nosotros. Y que tu Espíritu Santo obre también, Señor, en aquellos que no te conocen, en aquellos que aún están engañados, para que tú, Señor, hagas una obra en sus corazones y que le manifieste, Señor, a Jesucristo, ese gran tesoro. Revélalo el día de hoy a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Y abrimos nuestras Biblias a la epístola a los Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Voy a continuar repitiendo esto, pero es necesario que lo tengamos siempre presente en lo que estamos estudiando esta segunda sección de los Efesios. Estamos estudiando las aplicaciones de esa doctrina que Pablo nos ha dejado en los primeros 3 capítulos. Y recordemos cómo Pablo inicia esta segunda sección a partir del capítulo 4 de Efesios, que nosotros debemos andar como es digno de ese llamamiento con el que fuimos llamados. Versículo 1 del capítulo 4. No como los otros gentiles, como dice en el versículo 17. Y Pablo ha ido aplicando cómo es que nosotros vamos a hacer esto, despojándonos del viejo hombre, renovándonos, vestiéndonos del nuevo hombre creado según Dios. Y después, al final de esa sección, Pablo nos va a dar la clave de cómo es que nosotros como cristianos hacemos eso y vivimos así. Y Pablo lo dice en esa sección del capítulo 5, versículos 18 al 21, que eso es, se hace llenos del Espíritu Santo, controlados por Él, sometiéndonos al señorío del Espíritu Santo. Esa es la clave de la vida cristiana. Y ahora en esta parte de la epístola que estamos tratando, a partir del versículo 21, Pablo está tratando y enseñando y desarrollando el tema de cómo los creyentes se someten los unos a los otros. Y lo que es claro es que esa sujeción o ese sometimiento de unos a otros se da únicamente siendo controlados por el Espíritu Santo. Y Pablo ha venido desarrollando ese tema. Y cómo es que luce la vida del creyente lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Y para hacer eso, para ejemplificar cómo es que nosotros nos sometemos unos a otros, Pablo entonces ha ido tratando el tema poco a poco. Primero, ilustrando cómo luce esa sujeción en la esposa, en el matrimonio. Cómo es que la esposa se sujeta a su marido. Luego, hablando sobre, como vimos la semana pasada, los hijos. Cómo los hijos se sujetan a sus padres en obediencia. Y poco a poco Pablo va a ir ejemplificando y desarrollando más esa doctrina de la sujeción. Y hoy
El tema que vamos a ver hoy, este pasaje de los versículos 5 al 9 del capítulo 6, es donde más vamos a obtener esa enseñanza de cómo es que nosotros debemos sujetarnos unos a otros. No debemos ver estos pasajes independientemente, es decir, ¿cómo es que Dios quiere que yo me sujete? Entonces, bueno, como esposa, entonces solo voy a leer el pasaje sobre las esposas. O como hijos, bueno, entonces solo voy a leer. No, todo esto es un solo ejemplo. Es una doctrina que Pablo ha desarrollado de los versículos, del versículo 22 del capítulo 5 hasta el versículo 9 del capítulo 6. Todo eso es el ejemplo de Pablo, la enseñanza de Pablo de cómo un creyente se sujeta a los demás. Y es importante entonces que entendamos esto. La semana pasada entonces vimos el mandamiento a los hijos de obedecer a sus padres. Y la razón para que los hijos hagan esto no solo es porque es un mandamiento divino, sino porque es justo, es lo correcto. Además debemos honrar a nuestros padres. Nosotros como hijos creyentes hemos sido transformados para hacer esto, para poder obedecer. Ciertamente nuestros padres o nosotros mismos como padres, los que tenemos hijos, en ocasiones hacemos cosas que no son dignos de que no nos hacemos dignos de que nuestros hijos nos respeten y nos honren. Pero el mandamiento está ahí para los hijos. No importa cómo sea su padre o su madre. El mandamiento de Dios para usted como un hijo cristiano es obedecer y honrar a su papá y a su mamá. No importa cómo sea él. Y luego vimos el mandamiento a los padres, la responsabilidad que Dios le ha dado a los padres hacia sus hijos. Y eso es que nosotros como padres y madres debemos instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Instruirlos, enseñarles la palabra de Dios y usar cualquier método, lo que sea necesario, inclusive el castigo físico, para llevar a nuestros hijos al Evangelio. Esa es la instrucción, ese es el mandamiento para nosotros, los padres. El Señor nos ha dado a nosotros, padres incrédulos, 24 horas al día, por muchos años, con el fin de que los evangelicemos. Esa es nuestra responsabilidad y debemos cumplirla. Y ahora, como vamos a ver, Pablo va a continuar enseñando estos códigos del hogar, como vimos la semana pasada. Y va a tratar la relación entre los siervos y los amos. Entonces leamos Efesios 6, versículos 5 al 9. Dice así la palabra de Dios, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Este pasaje lo vamos a dividir en dos grandes puntos: la instrucción a los siervos y la instrucción a los amos. Veamos primero el primer punto, la instrucción a los siervos. Lo primero que debe quedar claro es que este texto tiene que ver específicamente con los siervos y los amos. Quizás alguno de nosotros entonces, sabiendo esto, pueda decir: entonces, ¿en qué me afecta a mí? ¿Cómo puedo ser yo instruido por esto? Como dije, lo que debemos entender es que Pablo está desarrollando la doctrina de la sujeción. Y por lo tanto este texto es relevante para nosotros. Es lo que Pablo nos va a decir aquí, cómo es que nosotros nos sujetamos.
Y debemos aprender lo que Pablo dice aquí a los siervos y a los amos para saber cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Pablo está interesado en enseñar acerca de la esencia, acerca de la actitud y acerca de la motivación de la sumisión cristiana. Y con cada categoría, con las esposas, luego con los hijos y ahora con los siervos, va a desarrollar una doctrina completa. Entonces, por lo tanto, si queremos saber cómo cumplir el mandamiento de Efesios 5:21, debemos ver todo el contexto, todo este pasaje. Ahora, todo tiene que ver, como dijimos la semana pasada, con esa actitud interna o esa actitud espiritual de cada uno de nosotros. Esa obediencia, esa sumisión, esa sujeción que le debe el cristiano a los demás no debe ser hipócrita, con hipocresía. No debe ser algo meramente externo, sino que debe ser algo interno, del corazón. Esa es la sumisión que hay en todo aquel que es controlado por el Espíritu. Pero notemos primero entonces lo que dice Pablo en el versículo 5. Él dice siervos. El término original ahí es doulos, como decía el pastor Ronnie ahorita. Ese término significa literalmente esclavos. Esclavos. Y lo que vemos aquí es Pablo dirigiéndose a esclavos. No a sirvientes o a meros sirvientes, no, a esclavos, a personas que fueron compradas para el servicio de otro. Y estos esclavos eran creyentes, estaban en estas iglesias en Éfeso y en Asia Menor. Ahora alguien podría preguntar, ¿cómo que habían esclavos en la iglesia en Éfeso? No es que la esclavitud es mala. Pues la realidad es que en los tiempos en los que Pablo estaba escribiendo, la esclavitud era algo legal, algo necesario para la sociedad, en el Imperio Romano especialmente. William Barclay, un comentarista, dice que en ese tiempo de Pablo había más de 60 millones de esclavos. Para los romanos era indigno trabajar. Entonces, casi todo el trabajo, doctores, maestros, secretarias, todos eran esclavos. Los romanos no trabajaban. La gran mayoría del trabajo se daba por los esclavos. La realidad del cristianismo es que el cristianismo no llegó al mundo con el fin de abolir cualquier sistema o cualquier cosa que hubiera dispuesta en la sociedad. El cristianismo llegó para transformar eso. Y llegó para transformar la esclavitud también. Ser un esclavo en esos tiempos era algo terrible. De hecho, los esclavos no eran vistos ni siquiera como personas, sino como cosas. Aristóteles dijo lo siguiente: nunca puede haber amistad entre un amo y su esclavo, pues no tienen nada en común. Pues el esclavo es una herramienta viva, así como una herramienta es un esclavo inanimado. Para Aristóteles el esclavo era una cosa más, una herramienta para su amo. Gallo, un abogado romano de la antigüedad, escribió lo siguiente: debemos notar que es universalmente aceptado que el amo posee el poder y la vida, el poder de la vida y la muerte sobre el esclavo. Un amo puede decir, mátenlo, y el esclavo era muerto. O podía decir que viva y continuaría con vida. El amo poseía la vida de un esclavo. Y lo terrible para los esclavos de ese tiempo es que su vida dependía de los caprichos de sus amos. Si su amo estaba enojado y quería desquitar su enojo, lo azotaba hasta morir. Era algo terrible. Otro escritor romano dijo: cualquier cosa que el amo haga a su esclavo, sin merecerlo, o con enojo, queriendo o sin querer, habiendo olvidado, luego de haberlo pensado, sabiendo la verdad o no, es juicio, justicia y ley. Era justo. Lo que quiera que el amo le hiciera a su esclavo era justo.
Pero si nosotros examinamos la Biblia, podemos ver que Dios no estaba interesado en abolir ese tipo de cosas, sino en transformarlas. En transformarlas. Lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. La esclavitud no era un sistema óptimo. Habían personas que sufrían en la esclavitud. La libertad de las personas era cesada. Pero Dios en el Antiguo Testamento lo vemos disponiendo de reglas para Israel, para con sus esclavos. Israel podía comprar esclavos, pero debían tratarlos de una manera específica, como Dios se lo había ordenado. Así leemos, por ejemplo, en el Levítico 25, a partir del versículo 44, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Es decir, Israel podía comprar esclavos de otros pueblos. Ahora, más adelante, después enseña que si un israelita quedaba en pobreza, podía venderse en esclavitud a un hermano. Luego de 7 años era libertado, pero podía haber ese tipo de auxilio. En Éxodo 21, versículo 20, leemos, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Dios estaba estableciendo, usted tiene esclavos, pero no puede maltratarlos. Ellos son personas. En Deuteronomio 23:15, Dios le ordena a Israel, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Si alguien llegaba a mi casa huyendo de su amo, yo no debía entregarlo. ¿Por qué? Porque por alguna razón ese esclavo estaba huyendo. Entonces debíamos proteger al esclavo. La realidad es que Dios le había permitido a Israel en el Antiguo Testamento tener esclavos. Pero la realidad es que la esclavitud en Israel era muy diferente a la esclavitud en los pueblos paganos vecinos. Muy diferente. Se trataba diferente a estos esclavos, se les protegía. Y de la misma manera, en los tiempos de Pablo, Dios no buscó abolir tal sistema, sino transformarlo, como vamos a ver. Transformarlo, y por eso no debe ser algo que nos sorprenda leer aquí que había esclavos en la iglesia. Habían esclavos y junto a ellos estaban sus amos reunidos con ellos. Ahora, ¿cuál es el mandamiento a los esclavos? Versículo 5, el mandamiento es este: obedeced a vuestros amos terrenales. Ese es el mandamiento. La orden divina para aquellos que eran esclavos en esta iglesia en Éfeso y las iglesias en Asia Menor es que ellos debían obedecer a quienes eran sus dueños. Y como dijimos, para las esposas y para los hijos, esa obediencia no dependía de lo que hicieran los amos o no. Es decir, la obediencia esa era el mandamiento. Ellos debían obedecer a sus amos porque Dios se los ordenaba, sin importar si sus amos eran impíos o no. Ahora, en este caso, Pablo está tratando con amos creyentes también. Y Pablo ahora va a desarrollar 2 puntos con respecto a ese mandamiento. 2 puntos con respecto a ese mandamiento de obedecer a los amos terrenales. El primero va a ser cuál es la actitud con la que deben obedecer los esclavos a sus amos. Y la segunda es cómo deben obedecer a sus amos. La primera es con qué actitud y después cómo. La respuesta a esta pregunta de con qué actitud deben obedecer los esclavos a sus amos la da Pablo al final del versículo 5.
¿Con qué actitud debe obedecer un esclavo a su amo? Como a Cristo. Los esclavos debían obedecer a sus amos como ellos obedecían a Cristo, su Señor. Así como las esposas se sujetan a Cristo, así como los hijos obedecen a sus padres en el Señor, así los esclavos debían obedecer a sus amos, como a Cristo. Ahora pensemos en esto por un momento. Podemos ver lo difícil que es esto. Podemos ver lo difícil que es obedecer este mandamiento. Sujetarse a un hombre como a Cristo. O sea, si pensamos, yo muy fácil me puedo sujetar a Cristo. Cristo es perfecto, es infinitamente misericordioso y bueno. Pero un hombre, yo tengo que obedecer como a Cristo, o el esclavo tenía que obedecer como a Cristo, a su amo, un hombre falible y pecador, que podía llegar un día enojado y pegarle, y debía obedecerle. Es por eso que debemos ver lo importante que es ese tema que Pablo ha tratado antes de tratar estos ejemplos de la sujeción. Lo importante de ser llenos por el Espíritu Santo. Este mandamiento no pueden ser obedecidos en nuestras fuerzas. Una esposa no se puede sujetar a su esposo como a Cristo si no es controlada por el Espíritu Santo. Un hijo no puede obedecer a sus padres como Dios lo manda en el Señor si no es lleno del Espíritu Santo. Y de igual manera los esclavos no pueden obedecer a un hombre, a un amo, como a Cristo si no es que están llenos del Espíritu Santo. Esos mandamientos son imposibles de cumplir en nuestras propias fuerzas. Debemos ser llenos, controlados por el Espíritu Santo y dominados por su poder. Por eso dijimos que el control del Espíritu Santo es la clave de nuestra vida cristiana. Ahora, veamos cómo es que Pablo dice que debemos obedecer, o como los esclavos deben obedecer a sus amos como a Cristo. Versículo 5. Primero Pablo dice que debemos servirles con temor y temblor. Y segundo, debemos obedecerles con sencillez de corazón. Esa es la actitud, con temor y temblor y con sencillez de corazón. Veamos primero entonces con temor y temblor. ¿Qué quiere decir Pablo con esa frase? El apóstol podría estarse refiriendo al respeto. Con respeto, obedezcan a sus amos como a Cristo, con respeto, con temor y temblor. Sin embargo, si nosotros vemos cómo es que Pablo usa esa frase en otros lugares, podríamos entender mejor a lo que se refiere. En 1 Corintios 2, versículo 3, Pablo dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A los Corintios, en la segunda epístola, capítulo 7, versículo 15, les dice: y su cariño, hablando de Tito, para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo le recibisteis con temor y temblor. Y a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, les escribe: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Podríamos decir que esa frase, con temor y temblor, se refiere a la humildad. Es así como un creyente se obedece a Cristo, con humildad. Y es así lo que Pablo está diciendo. Pablo fue a los Corintios en debilidad, en humildad.
Tito, cuando llegó, se gozó por la obediencia de ellos que aceptaron el ministerio que Dios le había dado a él con humildad. Y le dice a los filipenses que con humildad debe ocuparse cada creyente de su salvación, sabiendo que es Dios el que produce en cada uno de nosotros el querer y el hacer. Con humildad. Esa es la actitud. Así es como esos esclavos debían someterse a sus amos, debían obedecerles con humildad. Pablo le escribió a la iglesia en Corinto lo siguiente. 1 Corintios capítulo 7, empezando el versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Quién tenía estos esclavos en Éfeso donde estaban? ¿Quién los tenía como esclavos ahí? Dios. Dios los puso ahí. La Biblia habla en Hechos 17 que Dios dispone donde cada uno de nosotros vive. Dios dispone donde que estos esclavos estuvieran en esclavitud. Fue Él quien lo dispuso. Y por lo tanto, si Dios los había puestos a ellos ahí como esclavos, debían obedecer. Porque era Dios quien los tenía ahí. Con humildad ellos debían obedecer al Señor que los había puesto ahí y por lo tanto obedecer a sus amos. Ahora después Pablo dice que esa actitud de obedecer a los amos como a Cristo también se da con sencillez de corazón. Esa frase nos hace notar que es de ese nuevo corazón que Dios le ha dado al creyente del que brota esa sencillez. Ese término que se traduce ahí, sencillez, en nuestra Reina Valera, es en el griego, literalmente significa sinceridad, honestidad. Y generalmente en el Nuevo Testamento se traduce como generosidad o liberalidad. En 2 Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es la misma palabra que usa Pablo ahí para sencillez de vuestro corazón. En 2 Corintios 9:11 vuelve a decir, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La Biblia de las Américas traduce ese versículo 5 de la siguiente manera: con la sinceridad de vuestro corazón. Esa palabra sinceridad viene del latín y era usada en la antigüedad específicamente en lo que respecta al comercio de vasijas y cerámica. Los alfareros que hacían vasijas y algunas se rompían o les pasaba algún daño, y entonces para poder venderlas usaban cera y tapaban las grietas para venderlas como si fueran perfectas. Entonces, después de muchos robos para la gente, ya aprendieron cómo hacer, y entonces tomaban cada cerámica o cada vasija y la examinaban a la luz y se notaba la cera que había sido puesta por los alfareros, y ellos decían sin cera, que no le pusieran cera, que era una vasija bien, perfecta, sin cera, sin defectos. Así es como estos esclavos deben servir a sus amos.
sinceramente, con honestidad. Y podemos aplicar también ese significado de generosidad o liberalidad. Si el amo le daba una orden al esclavo, el esclavo debía hacerlo honestamente. Por favor, vaya y me corta el zacate de 2 hectáreas. Él iba y lo hacía honestamente. Pero también el esclavo decía: me quedan 2 horas para terminar el trabajo, voy a hacer 1 hectárea más. Porque así servía a su amo. Ese es el corazón de un esclavo. Servir a su amo con liberalidad, con generosidad, ir más allá de lo que se me está pidiendo. Eso es lo que Pablo quiere, o lo que Pablo nos está diciendo, que es lo que Dios quiere de los esclavos. Que sirvan a sus amos con sinceridad, con honestidad, generosamente, con liberalidad. Dando más de lo que me es pedido. Entonces, ¿cómo deben obedecer los esclavos a sus amos? ¿Con qué actitud? Como a Cristo. Con temor y temblor, humildemente, con sinceridad, generosidad, liberalidad. Y eso sale de un corazón regenerado. De un corazón regenerado. Ahora, ¿cómo deben obedecer los esclavos a sus amos? ¿Cómo deben obedecer los esclavos a sus amos? La respuesta es con integridad. Con integridad. Y eso lo vemos en los versículos 6 y 7. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, Pablo describe esa integridad que deben tener todos los esclavos cristianos en 2 maneras. Primero, sirviéndoles como a Cristo, y segundo, sirviendo de buena voluntad. ¿Qué quiere decir Pablo con servir a nuestros amos como a Cristo? Bueno, Pablo lo dice ahí mismo en el versículo 6. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Eso es trabajar con integridad como siervos de Cristo. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Todo el punto de Pablo es el siguiente: los esclavos en la iglesia de Éfeso servían a Cristo. Ellos servían a Cristo, Él era su amo. Ellos no servían a los hombres. Por lo tanto, si su amo era el Señor Jesucristo, ellos debían obedecer a sus amos, no solo cuando los estaban viendo, sino siempre. Siempre. Porque hay alguien que lo ve todo, y ese es Dios. Cuando Pablo escribe no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, lo que está diciendo es que los esclavos creyentes debían obedecer a sus amos siempre. Siempre. Cuando su amo le decía algo y se iba, él lo hacía. Aunque sabía que quizás el amo no iba a volver a ver si lo había hecho o no. Él lo hacía. No para ser visto, no sirviendo al ojo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No sirviendo al ojo, no sirviendo a los hombres, sino sirviendo a Dios. La costumbre de los hombres es que nosotros hacemos las cosas o actuamos precisamente porque nos están viendo. Y queremos que nos alaben, queremos que nos feliciten. Vea qué bien pinta la pared. Sí, porque usted está ahí viendo. Pero si no, ¿verdad? Ese es nuestro pecado. Y Dios le ha dado un nuevo corazón a estos esclavos en Éfeso para que sirvan de una manera diferente. Que ellos trabajen, que obedezcan a sus amos en obediencia a Dios. Y por lo tanto, si su amo le dice haga esto, lo hace, aun si su amo no lo está viendo. Porque le sirve al Señor.
Y Él lo está viendo en todo momento. No es como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Siempre, siempre obedeciendo y haciendo lo que los amos dicen. Con integridad, con integridad. Y lo hacemos no solo porque sabemos que Dios nos está viendo en todo momento, sino porque queremos hacer esa obediencia de corazón. De corazón. Queremos hacer la voluntad de Dios de corazón. Y la voluntad de Dios es que estos esclavos sirvieran a sus amos y le obedecieran en todo. Y ellos, con ese corazón nuevo que tenían, lo que querían era agradar al Señor, y así hacían. Ahora, noten que Pablo dice ahí, como siervos de Cristo. Si nosotros recordamos lo que Pablo ha querido decir y dejar claro en esta epístola, es una cosa: Cristo es el Señor. Si hay algún énfasis que Pablo ha hecho sobre el Señor Jesucristo, es eso, que Él es Señor. Recuerden Efesios 1, donde dice que Dios el Padre lo puso por sobre todo nombre, sobre toda potestad, y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia. Versículo 22 del capítulo 1. Cristo es el Señor. Y estos esclavos en Éfeso debían obedecer a sus amos con integridad, como sirviendo a ese Señor, que es la cabeza, la autoridad de la iglesia y de ellos. Ellos, más que tener un amo humano, tenían un amo divino. Y a Él obedecían y servían. Ahora, esa integridad también se muestra en hacer o en obedecer a sus amos de buena voluntad. Y lo que Pablo quiere decir es que el esclavo debía servir a su amo con una actitud positiva, deseoso, con prontitud. Si el amo le decía hacer algo, por supuesto, inmediatamente. Qué dicha que me dio algo más que hacer. Ese es el espíritu que Pablo está hablando ahí. Con prontitud, deseoso, con una actitud positiva. El esclavo que esperaba que su amo le tuviera que repetir 1000 veces lo que tenía que hacer, estaba pecando. Esa no era la actitud que Dios quería de ellos. Dios quería que ellos le obedecieran a sus amos con prontitud, en el momento en que se los decía, se le daba la orden. Ahora, no es así como los creyentes obedecen al Señor Jesucristo. Yo digo ser creyente, digo ser siervo de Jesucristo. Yo leo algo en la Biblia que no estoy haciendo, que tengo que hacer. Me espero a que lea la Biblia el otro año y vuelva a pasar por ese pasaje para recordarme otra vez. No. El creyente acata las órdenes de su Señor prontamente. En ese momento el Espíritu Santo me confronta que eso es un pecado en mi vida. ¿Y qué es lo que hago? Me arrepiento y le pido al Señor que me cambie. Con prontitud quiero hacer lo que el Señor me manda hacer. Esa es la actitud que debían tener los esclavos, que servían a un amo terrenal, pero en obediencia a su amo divino. Con prontitud, deseoso. El creyente no obedece a Cristo de mala gana, no deseoso. Si es un mandamiento de Dios, es bueno, es justo, lo tengo que hacer, es bueno para mí. Con una actitud positiva. Eso es lo que Dios le pedía a estos esclavos. Ellos tenían el Espíritu Santo, tenían un nuevo corazón. Y por eso debían obedecer así,
con una obediencia interna, no externa. No externa. Ahora, ¿cuál es la razón de obedecer así? ¿Cuál es la razón para que estos esclavos obedecieran así a sus amos? Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La vida de los esclavos, como dijimos, era muy dura en esos tiempos. Estos esclavos no esperaban nunca un regalo de sus amos. Lo que generalmente esperaban era un golpe o un maltrato. Ellos no esperaban cosas buenas de sus amos. Ningún regalo. Un día de vacaciones, no. Ellos eran esclavos. Pero estas palabras que el Señor llevó a estos esclavos en Asia Menor debían servirles de consuelo. Ellos, imagínense la vida que tenían como esclavos. Y después de haber creído, Pablo llega con estas palabras de que ellos como esclavos, aun siendo esclavos, ellos habían sido escogidos por Dios desde la eternidad, amados por Dios desde la eternidad, escogidos en Cristo, perdonados en Cristo. El Padre envió a su Hijo a encarnarse para rescatarlos a ellos, esclavos, la escoria del mundo. ¡Qué mensaje! ¡Qué gozo debieron haber sentido cuando escucharon la lectura de esta carta para ellos! Que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para resolver esa enemistad que había entre Dios y ellos. Y que ahora los había unido junto a los judíos en un mismo cuerpo. Ya no iban a estar aparte, no eran uno solo, juntos, congregados, adorando al Dios que los había salvado. Ya no eran diferentes, eran todos iguales en Cristo. Saber que ellos eran ahora el poema de Dios. Dios estaba obrando en sus vidas por medio de su Espíritu Santo para edificarlos, para santificarlos. ¡Qué noticias! Saber además que el propósito de Dios en todas las cosas no era darles más confort a ellos en la tierra, no era darles cosas materiales, no era libertarlos de su esclavitud, sino que el propósito de Dios en ellos era glorificarse a sí mismo. Y ellos eran un instrumento de Dios para que Dios fuera glorificado en medio de ellos. Por medio de su sumisión a sus amos. Y cuando estos esclavos probablemente escucharon esas noticias, ellos dijeron: a mí no me interesan que mi amo me dé regalos o no. Si esto es el propósito que Dios ha creado en mi vida, en esta esclavitud, es que Él sea glorificado por medio de sujetarme hacia mi amo, así voy a hacer. Mi regalo no será terrenal, un regalo que se corroe y se corrompe. Es un regalo celestial, eterno, una bendición espiritual que no puedo perder. Esa es la razón de que un esclavo obedeciera hacia su amo. Saber eso, que Dios, su amo verdadero, tiene un regalo para ellos por obedecer así a sus amos. Dios premiaría su obediencia, a pesar de que su amo no lo tomara en cuenta, ni siquiera lo felicitara por hacer su trabajo bien, o por dar su trabajo con generosidad y liberalidad, por haber ido más allá de lo que se le pidió. A pesar de que su amo no lo felicitara por hacer eso, él obtendría un premio de parte de Dios. Esa era la motivación para servir a sus amos así. Ahora veamos el segundo punto. ¿Cuál es la instrucción a los amos?
Ahora es interesante que la instrucción a los amos no es liberen a los esclavos. Ustedes son creyentes, liberen a todos los esclavos. Pablo no dice eso. Porque como vimos, el fin de Dios no es abolir la esclavitud. Ese sistema social que había sido creado en la antigüedad y por mucho tiempo en nuestros tiempos. El fin de Dios era transformar ese sistema. El mandamiento de Dios para los amos lo vemos en el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué quiere decir Pablo con hacer lo mismo? Lo mismo que ¿quién? Lo mismo que los esclavos. Amos tienen que sujetarse, tienen que someterse, tienen que vivir sus vidas para el beneficio de sus esclavos, como ellos lo hacen para con ustedes. El mandamiento para los amos es que ellos debían hacer todo lo que estuviera en sus manos, en sus posibilidades, para servirle a sus esclavos, para que ellos estuvieran bien, para buscar lo mejor para ellos. Ahora ustedes pueden ver entonces cómo transforma el cristianismo un sistema tan perverso como la esclavitud. Ustedes se pueden imaginar un amo haciendo todo lo que está en sus posibilidades para que su esclavo esté bien, para que tenga que comer, para que tenga que vestir, para que pueda cuidar a su familia. Eso no era lo que ocurría entre los paganos. Ustedes pueden ver a un esclavo que obedezca a sus amos así. Esto era algo totalmente radical. Este tipo de esclavitud era radical. Eso no existe entre los impíos. Los amos cristianos debían ser diferentes a los amos incrédulos. Ellos debían buscar servirle a sus esclavos. Eso significaba andar como era digno, no como los otros gentiles. Servirle a sus esclavos, eso es hacer lo mismo. Ahora, ¿con qué actitud? Pablo dice, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. Bueno, quizá eso era un problema real entre estos amos y esclavos. Quizás los amos estaban amenazando constantemente a los esclavos para que hicieran su trabajo. Pero preguntémonos, ¿por qué tiene un amo que amenazar a su esclavo? Porque el esclavo no está haciendo lo que se le está pidiendo. Y entonces tiene que decirle, si usted no hace lo que le pido, no le voy a dar de comer por 3 días. Si el esclavo obedecía a su amo como Dios se lo estaba pidiendo, el amo no tendría por qué aplicar amenazas. Las amenazas son un medio de producir obediencia externa en alguien, no interna. Si los amos se sometían a sus siervos, sirviéndoles de todo corazón, buscando su bienestar, un esclavo no serviría a su amo obedientemente como Dios se lo pide. Por supuesto que sí. Al igual que la esposa a su esposo. Si su esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la esposa con gusto se sujeta a su marido. Si el amo empieza a cambiar su actitud hacia su esclavo y busca todo lo que esté en sus posibilidades para servirle, para hacerle bien, el esclavo va a hacer lo mismo para su amo. Entonces se quitarían las amenazas. Si el amo tenía que amenazar a su esclavo es porque quizás había un pecado en el amo que estaba haciendo que el esclavo no le obedeciera como debía.
Y eso nos pasa constantemente. A veces decimos, es que mi esposa hace tal cosa. ¿No se ha examinado usted mismo si es que tal vez usted no está haciendo algo que debería estar haciendo? Empiece por cambiar usted mismo primero y verá el resultado en su esposa. Igual con nuestros hijos. Y eso es lo que Dios le pide a los amos. Ahora, ¿cuál es la razón de hacer lo mismo? ¿Cuál era la motivación para que los amos hicieran lo mismo que los esclavos? Final del versículo 9. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Para Dios no hay diferencias entre un amo y un esclavo. Para Él es exactamente lo mismo. Y sobre todo hablando de amos cristianos y esclavos cristianos. Para Él eran sus hijos, su pueblo. No habían distinciones. Esas diferencias entre amos y esclavos eran meras diferencias terrenales, creadas por los hombres. Tanto amos como esclavos eran esclavos de Cristo, iguales, en la misma condición. Y noten que Pablo dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro. Esto es algo que los amos deben recordar. Ellos pueden ser amos aquí en la tierra y tener esclavos bajo su casa, bajo su autoridad. Pero ellos tenían un amo más, el Señor Jesucristo. Y Él está en los cielos, indicándonos que su autoridad, su deidad, su poder, Él está por encima de todos nosotros. Y Él lo ve todo. Y como Él no hace acepción de personas, Él juzgará a esos amos malos. Y a esos amos que nos sirven a sus esclavos como Él lo ha pedido. Él es justo, no hace parcialidad. Para terminar entonces, este texto tiene que ver específicamente con la esclavitud. Ninguno de nosotros aquí es esclavo. Ninguno de nosotros conoció la esclavitud. En nuestro país eso no existió. Pero las aplicaciones de esta enseñanza sí son más amplias. Y podemos aplicar este texto a nuestras relaciones laborales. ¿Cómo debe actuar todo empleado cristiano? Si yo soy empleado de alguien, ¿cómo es que yo debo actuar? Bueno, yo debo actuar como actúo hacia Cristo. Con temor y temblor, con humildad, haciendo el trabajo que se me pide y más, si tengo la oportunidad, con generosidad, con liberalidad, con sinceridad. Aunque mi jefe no me esté viendo, lo estoy haciendo bien, lo mejor que yo sé hacerlo. Porque yo sé que yo sirvo a Cristo y sirvo a Dios y Él me está viendo y yo quiero agradarle a Él y de buena voluntad quiero hacer ese trabajo así. Porque busco agradarle a Él. Perder el tiempo en nuestro trabajo es pecado. Llevarse cosas que le pertenecen a quien nos contrata es pecado. No hacer lo que se nos pide en el momento que se nos pide es pecado. Y debemos arrepentirnos. El trabajador cristiano va más allá de lo que se le pide, de lo que le pide su jefe. Con liberalidad, generoso. Si puedo hacerlo, hago más de lo que se me pide. El trabajador cristiano no dice, bueno, esto fue lo que se me pidió, hasta aquí hago. Y tengo 5 horas más de no hacer nada. No puedo hacer algo más, entonces lo hago. Esa actitud es la diferencia entre un trabajador cristiano y un trabajador incrédulo. La diferencia es que nosotros sabemos que servimos a alguien más, a Dios, que nos ha puesto en un trabajo específico para servir ahí a quien sea nuestro jefe.
Y de igual manera aquellos que son jefes o dueños de empresas no deben tratar mal a sus empleados. Deben darles vacaciones cuando lo necesitan. Si saben que necesitan algo que comer, denle. Necesitan ropa, ustedes pueden proveer, denle. Ayúdenlos. Busquen que sus familias estén bien. No ha visto a sus hijos en mucho tiempo por estar trabajando para usted, dele vacaciones. Busque su bienestar, recordando que ustedes como jefes y dueños de empresas cristianos sirven a Dios, no a los hombres, y Él es un juez justo. No querer ayudar a sus empleados teniendo la posibilidad es pecado. Y esa es la diferencia entre un jefe cristiano y un jefe incrédulo. Alguien que busca con su autoridad, con su puesto, busca ayudar a los demás, a sus empleados. Pero la aplicación más importante de nuestro texto no es esa. Podemos aplicarla, sí, pero esa no es la aplicación más importante. La aplicación más importante para nosotros es la siguiente. No hay descripción más exacta de lo que significa ser un cristiano que esta. Somos esclavos de Cristo. No hay descripción más exacta del cristiano o de lo que significa ser un cristiano que esta. Somos esclavos de Cristo. La Biblia dice en Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, literalmente compró por su propia sangre. 1 Corintios 7:23 lo leímos ahora. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La verdad bíblica es que todo creyente ha sido comprado. Todos los hombres pertenecen a Satanás. Son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás, son hijos de ira. Y Cristo vino a la tierra, se encarnó con el fin de comprar a su pueblo, no de Satanás. Hay alguien mayor que Satanás, que es Dios. Cristo vino a comprarlos para que la ira de Dios no cayera sobre su pueblo. Y si Cristo compró a alguien, esa persona es suya, es su esclavo. Los apóstoles lo vemos en Efesios. ¿Cómo se describían ellos? Siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Debemos entender estos pasajes a la luz del tiempo en que fueron escritos. No es que siervo significa otra cosa, no, siervo significa esclavo. Y cuando la Biblia dice que Cristo nos compró, está diciendo que Él se ha convertido en nuestro amo, en nuestro Señor. Somos sus esclavos. Pablo escribió a la iglesia en Roma, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Con gusto le sirvo a este amo. Él no es como esos amos del pasado. Él es un amo perfecto que me santifica y cuyo regalo para mí es la vida eterna con Él. ¿Qué mayor regalo no puede ser ese? ¿Qué significa entonces ser esclavo de Cristo? Es reconocer que Él me ha comprado, que ahora yo le pertenezco a Él, que yo a Él le debo obediencia.
Y que cuando yo reconozco y sé y tengo el conocimiento de lo que Él ha hecho por mí, lo amo. Brota de ese nuevo corazón amor para Él. Y le sirvo y me sujeto a Él, no externamente, sino de todo corazón. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué debemos guardar los mandamientos de Cristo? Porque Él es nuestro Señor. Él es quien dice lo que debemos hacer. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra autoridad. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debe autoexaminarse, como bien decía hoy el pastor Alexander. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Ese debe ser algo que todos nosotros debemos hacer. Yo digo ser un esclavo de Cristo. Bueno, ¿cómo se manifiesta eso que yo estoy diciendo? No estoy obedeciendo. Porque si no estoy obedeciendo, no estoy reconociendo al Señor Jesucristo como mi amo, como mi Señor. Entonces debo preocuparme. Si mi vida no refleja obediencia a Cristo, sino que estoy en desobediencia, andando como yo quiero, no puedo decir ser un siervo de Cristo. Ahora estoy sirviéndole yo a Cristo externamente nada más. Vengo yo a la iglesia porque tengo que venir, pero realmente en mi corazón no tengo ganas de venir. Leo la Biblia porque digo, me toca, pero no tengo ganas de leer la Biblia. Mejor veo una película. Si llegamos a examinarnos a nosotros mismos, dejaríamos de engañarnos tanto. Ser esclavos de Cristo significa obedecerle a Él de corazón, no externamente. Dios ve nuestros corazones y ve nuestra actitud. Usted puede decir, llegar al cielo y decirle: Señor, pero yo vine a la iglesia todos los días. Pero yo conozco tu corazón. Yo sé que no lo hacías de corazón, con ganas. Señor, Señor, me dirán, dice Él en Mateo 7. Hicimos milagros, echamos fuera demonios. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, de iniquidad. Aquellos que no obedecen a Cristo, esos son. En la parábola después de los cimientos, Jesús mismo dice: ¿quiénes son los que, por qué es que Dios los echa? Porque no obedecen su palabra, no obedecen a Dios. Si nos examinamos a nosotros mismos y decimos: sí, yo soy esclavo de Cristo, pero en esto y en esto el Señor me ha mostrado que he fallado en cumplir sus mandamientos, ¿qué debemos hacer? Como decía el pastor Alexander: arrepentirnos y pedirle al Señor, a nuestro amo, a ese Señor que entregó su vida por nosotros en amor, al que amamos, que nos cambie. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Cristo, un verdadero esclavo de Cristo. No salgamos de aquí, no lleguemos a la noche del día de hoy sin autoexaminarnos. Somos esclavos de Cristo. Si usted no puede llegar a esa confesión, entonces le insto a arrepentirse y a pedir al Señor por su misericordia y que Él lo cambie. Solo Él lo puede libertar a usted de la esclavitud al pecado en la que usted está. Y para eso vino Él hace más de 2000 años. Jesús
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pero por sobre todas las cosas, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien tú, Señor, por amor a nosotros, Señor, y por amor a tu gran nombre, Señor, lo enviaste para comprarnos, para rescatarnos de tu ira, para hacernos sus esclavos, para darnos la vida eterna. Señor, que tú hagas una obra en cada uno de nuestros corazones, que recordemos siempre tu evangelio, y que aquellos que están aquí, Señor, y que aún, Señor, no te conocen, que aún son esclavos del pecado, que tú hagas una obra en ellos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y que cambies sus corazones y que los conviertas a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.